Ricardo, él demostraba cómo si Inglaterra se especializaba en textiles y Portugal en vinos y oportos, ambos tenían ventajas comparativas para intercambiarlo. Pero eso significaba que el capital inglés buscaba su nicho en Inglaterra y el capital portugués buscaba su nicho en Portugal. En cambio, cuando el capital tiene plena movilidad transnacional, ya no hay ventajas comparativas, sino que el capital busca ventajas absolutas en países que impliquen menores salarios, menores impuestos y menores exigencias ambientales. Cuando el capital goza de movilidad transnacional, buscará, como he dicho, ventajas absolutas, emigrando a países donde los costos ambientales y sociales sean los menores y las utilidades las mayores. Tanto en la teoría como en la práctica, el efecto de la movilidad global del capital es el de anular la doctrina ricardiana de las ventajas comparativas. Sin embargo, el edificio del libre comercio no regulado se sigue manteniendo sobre este endeble fundamento. Veamos un ejemplo. Una corporación como Nike o Nike, fabricantes de calzado, para permanecer competitiva precisa reducir sus estándares. Por lo tanto, desde Estados Unidos emigra a Indonesia, donde a través de subcontratistas los zapatos son hechos por muchachitas que reciben un salario de 10 a 15 centavos de dólar la hora. La mayor parte del outsourcing productivo tiene lugar en Indonesia, donde un par de esos niques que se venden en Estados Unidos entre 73 y 135 dólares se producen a un costo de 5 dólares 60 por estas niñas jovencitas que reciben 10 centavos de dólar la hora. Las trabajadoras se alojan en barracas, no hay sindicatos y en caso de alguna huelga suelen llamar a los militares para que controlen la situación. Michael Jordan, el famoso campeón de básquetbol tan admirado por muchos, le pagaron 20 millones de dólares por sacarse una fotografía con unas zapatillas Nike. Esos 20 millones de dólares que le pagaron a Michael Jordan por esa fotografía sobrepasó la planilla anual de sueldos de todas las fábricas de Nike en Indonesia, de un año, con 75.000 empleados. Mito número 4. Más globalización significa más empleo. De acuerdo a la OIT, la Organización Internacional del Trabajo de Naciones Unidas, a comienzos del 2000 había 150 millones de desempleados en el mundo y 1.000 millones de subempleados, es decir, un tercio de la fuerza de trabajo mundial. Y tal situación se ha ido deteriorando. El outsourcing que acabo de ilustrar en la cápita anterior, en el mito anterior, es hoy una necesidad, como decía, de las corporaciones para permanecer competitivas. Y eso genera algo absolutamente obvio. Primero, genera desempleo en los países de origen de las corporaciones, porque se va, y genera subempleo en los países donde las reciben. Mito número 5, este tal vez es el más escandaloso de todos. La Organización Mundial de Comercio es democrática y transparente. Muchas decisiones que afectan la cotidianeidad de las personas dejan de estar en las manos de gobiernos locales y nacionales para pasar a manos de un grupo no electo de burócratas que trabajan a puertas cerradas en Ginebra. Ellos tienen el poder de dictaminar acaso la Unión Europea, por ejemplo, tiene o no el derecho de prohibir el uso de materiales biotecnológicos peligrosos en los alimentos que importa, o si son los habitantes de California pueden prevenir la destrucción de sus últimos bosques vírgenes, o si los países europeos tienen o no el derecho de prohibir la cacería cruel para conseguir pieles. Todo esto se decide a puertas cerradas. Fíjense que ustedes, que de acuerdo a las normas de la Organización Mundial de Comercio, si se da un conflicto, por ejemplo, entre un país y una corporación transnacional, esto llega a un tribunal en la Organización Mundial de Comercio,
pero quienes conforman el tribunal es un secreto. Y estos se reúnen a puertas cerradas. Nunca se sabrá los nombres de quienes fueron. Y la decisión que tomen es inapelable. Absolutamente inapelable. De acuerdo a las normativas de la OMC, si una corporación transnacional, fíjense ustedes bien, si una corporación transnacional al invertir en un determinado país determina que hay alguna ley de ese país o disposición o regulación que le resultan inconvenientes a sus intereses, el país está obligado a abolir esa ley o adaptarla a la satisfacción del inversor. Ello significa que bajo las normativas de la OMC, la carrera hacia el fondo afecta no solo los aspectos sociales y ambientales, sino a la democracia misma. Un país logra leyes y derechos como producto de las movilizaciones ciudadanas y de las decisiones políticas, y así se van alcanzando y se van perfeccionando los fines sociales. Pero eso súbitamente tiene un coto si se contradice con los intereses particulares de una corporación. Ahí el país debe renunciar a su democracia y adaptarse al interés de esa corporación. La OMC, entre otras cosas, no tiene ninguna regla ni una mención siquiera sobre el trabajo infantil, ni sobre los derechos laborales. Todo en su constitución está diseñado para beneficiar a las corporaciones. Durante las discusiones que dieron origen a la Organización Mundial de Comercio, conocida como la Rueda del Uruguay, el controversial asunto de la propiedad intelectual fue propuesto por 13 grandes empresas, incluidas la General Motors y la Monsanto. En las negociaciones que siguieron, de los 111 miembros de la delegación de Estados Unidos, 96 eran del sector privado, miembros de corporaciones. En las negociaciones que siguieron, resultó obvio pues que los acuerdos finales sirvieron a las corporaciones en detrimento de la capacidad de los países más pobres de acceder a conocimiento y tecnología. Un caso particularmente dramático es el de que los países pobres están prohibidos, específicamente prohibidos, de producir sus propios productos farmacéuticos genéricos y están obligados a comprarlos de las transnacionales farmacéuticas a precios muchísimo más elevados. Las consecuencias han sido especialmente dramáticas en el caso de África, donde los precios corporativos para el tratamiento del VIH están muy por encima del poder adquisitivo de la población afectada. Y África tiene todas las posibilidades para producir esos bienes genéricos, pero está absolutamente prohibida de hacerlo. En resumen, habría que reconocer que a la OMC no por lo que se dice que es, sino que por lo que realmente es. ¿Y qué es lo que es? Una institución cuyo propósito fundamental es lograr que sean las corporaciones las que gobiernen el mundo. Y eso, de hecho, ya está ocurriendo. Nosotros seguimos imaginándonos y hablamos del comercio entre España y las Filipinas, ¿no es cierto? El comercio de Chile con México. Y así se contabiliza, ¿no es cierto? Chile exportó tanto, México importó tanto, ¿no es cierto? Bueno, lo divertido que ya no es ni Chile ni es México, sino que es tal corporación que está en Chile con tal corporación que está en México. Y es tal corporación que está en España con tal corporación que está en las Filipinas, ¿no? Y esa contabilidad que es de corporaciones, bueno, la montamos como contabilidad nacional, pero es totalmente falso. Mito número 6. La globalización es inevitable.